Ahora sí parece. Parece que sí, ya estamos transmitiendo Sí, en vivo. Sí, sí. correcto. Ya. Entonces, Espera, dame sean un segundo. todas y bienvenidos a esta transmisión a través de Chile Despertó Ahora sí Suecia. parece. Parece que sí, ya estamos transmitiendo en vivo. Sí, sí, correcto. Como escuchaban, se escuchaba a través del fondo. Bueno, le damos la bienvenida a este evento que estamos haciendo a través de Chile Despertó Suecia. Con nuestros invitados. Tenemos ahora no puedo abrir la página de... Dale tu compa un poco porque necesito arreglar algo aquí. Se me perdió. Qué amateo, no tenía el micrófono puesto. Bueno, estas son las Bueno, cosas que pasan cuando uno está en vivo. Están todas las fallas. ya. Empezamos de nuevo. Le damos la bienvenida a esta conversación con nuestros compañeros de Chile. Le damos la bienvenida a la vocera Isidora Godoy de ACES, representando a los jóvenes. Le damos la bienvenida a Joana Tabló, de Tapió. Tabilo. Tavilo, perdón, que veo Tabilo. está mal, pues imagínense. Y representando a los pueblos mapuches y al abogado Carlos Margotas, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y los demás compañeros también le damos la bienvenida a parte de la Mesa Nacional de Chile Despertó Suecia. Damos comienzo entonces a esta conversación donde conversaremos un poco las diferentes perspectivas, lo que está pasando en Chile. Y bueno, le doy la palabra, le devuelvo la palabra al compa Luis, que es el que va a moderar esta reunión. Sí, bueno, gracias, Kirila. Bienvenidos y bienvenidas entonces. Quisiéramos tocar el tema de la situación que está sucediendo en este momento en Chile. Tenemos como invitados a don Carlos Marmota, a la compañera Giovanni y a la compañera Isidora de ACES. Vamos a tratar de poder separar los diferentes temas para que ellos nos cuenten un poquitito la situación en diferentes partes. Y si se quiere hacer preguntas, por favor, a través del chat de nuestra página de Facebook, y nosotros iremos repartiendo las preguntas al instante que ellos van conversando sobre los diferentes tipos de temas. Así que le damos la primera parte. Podemos empezar con Giovanna. Perdón, te voy a sacar ahí, ahora sí. Ahí sí. Mari Pulamien, un saludo fraterno a todas las personas que están siguiendo el link a nivel internacional de Suecia y de todos los países, desde acá, desde Wallmapu, desde el territorio mapuche. Yo estoy acá en Lautaro. Soy miembro de la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba, preso político mapuche hace 7 años y medio y que fue condenado a 18 años de cárcel por un delito que judicialmente no tenía ninguna prueba de decir que era culpable, pero lo condenaron igual, al igual que muchos de nuestros lamienes que hoy día están presos en las cárceles, secuestrados por el Estado de Chile. Lamentablemente, hoy día con esta situación del COVID-19, están aislados hace más de un mes. Ha sido muy complejo comunicarnos con ellos y ver cómo están. Y hoy día incluso tenemos un tema bastante complejo que se dio el día viernes y que tuvo que ver con que una psicóloga, una funcionaria de gendarmería que estaba
estaban viendo si estaba contagiado, estaba esperando el resultado de su examen, fue a ver a los presos y vio al lonco Facundo Guala, y que en la tarde ayer le salió positivo y tuvieron que aislar al lonco Facundo Guala. Hoy día no sabemos en qué condiciones está. Entonces son muchas las preocupaciones que hoy día tenemos por nuestros lamienes que están presos en Angol, presos en Lebu, e incluso el mismo viernes también fueron a buscar a nuestro lamien Pinchulev por derribar un dron, porque los drones a nosotros nos vigilan todo el rato. Entonces la comunidad andaban desde una compañía eléctrica, según ellos, verificando redes, y echaron abajo un dron, y hoy día también está preso y también está aislado. Entonces, día a día, para nosotros siempre ha sido complicado el tema, porque son años resistiendo. Y no solamente en este tiempo de Piñera, sino que hace muchos años, yo podría decir 500 años que seguimos resistiendo. Eso es un poco por qué estoy acá. Gracias. Isidora, por favor. Hola, yo soy Isidora, soy parte de una asamblea coordinadora de estudiantes secundarios de acá de Chile. Y bueno, claro, es una asamblea, no funciona como de forma como por federaciones, sino que son estudiantes que se quieren organizar nomás y ahí... ¿No se escucha? Poco. Y ahí, claro, pertenecen como un conglomerado de espacio educativo. Para contextualizar un poco igual, en este momento, claro, como nos encontramos como con clases online, al igual que en muchos países, unas clases online nefastas, que también recaen en esto, porque venimos arrastrando una educación precarizada desde que somos muy chicos, desde kinder, y también históricamente la hemos tenido así. Bueno, pero dejarlo hasta ahí para que después puedan ser tema de discusión. Es un gusto igual estar en este espacio, y también mandarle un saludo a todas las personas que nos pueden estar viendo en este momento, y ojalá sea un espacio súper nutritivo para todos y para todas. Compañero Carlos, don Carlos. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Margota, yo soy abogado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, una institución que cumplió 41 años de existencia, que nació en la dictadura cívico-militar, que nació justamente para defender los derechos humanos, defender a las víctimas, promover la verdad, promover la justicia, la reparación, la garantía de no repetición. Y hoy día, a partir del estallido social, nuevamente estamos acompañando a las víctimas del estallido social, a los torturados, a los presos políticos, a las víctimas de trauma ocular y en general a todos los lesionados. Y buscando justicia a través de la interposición de querellas por crímenes contra la humanidad que han sido interpuestas contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, su ministro del Interior y el director general de Carabineros. Y junto con eso, entablando todas las denuncias necesarias y posibles a objeto de que la comunidad internacional y particularmente el sistema de protección internacional de los derechos humanos tome conocimiento de la grave situación de violación de los derechos humanos que ha estado ocurriendo en nuestro país a partir del 18 de octubre. Y, por cierto, saludar a todos quienes nos ven, nos escuchan, y reiterar las felicitaciones a los organizadores de esta tan necesaria iniciativa. Así es. Entonces vamos a ver primero si alguno de las compañeras o compañeros tiene alguna pregunta, o vamos directo al tema en... ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie?
¿Quién? ¿Silvia? Yo puse uno. ¿Cómo no te escucho? Sí, no, perdón, no, yo lo había escrito ahí en el chat, una pregunta para Isidora, que estos días hubo, tanto en Chile como acá afuera, plebiscitos simbólicos. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como jóvenes que han estado en la calle, que han estado en el estallido, comenzaron el estallido? Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes y cuál es la perspectiva que ven, opinión también sobre Asamblea Constituyente? Gracias. Ya. Bueno, respecto al tema, yo en conversaciones previas que tuve con Silvia lo pudimos conversar un poquitito. En este momento, aquí en Chile, igual estas campañas que salieron de votos simbólicos no tomaron tanto revuelo, igual por el contexto en el que estamos y porque acá en Chile igual esta semana se ha visto como súper álgida y lo más probable es que siga así porque está enmarcada en días de movilizaciones. Por ejemplo, el día de ayer fue 27 de mayo, el día de, 27 de abril, el día del carabinero, del Paco, como le decimos aquí, que ha sido uno de los principales responsables de todas las violaciones, las torturas, hasta asesinatos que se han producido a muchos compañeros y compañeras, tanto históricamente como después del 18 de octubre, y también el viernes, que sería el 1 de mayo, el Día del Trabajador, considerando que igual dentro de toda esta crisis sanitaria y también como se ha podido ver en todos los países latinoamericanos, bueno, y alrededor del mundo, son las personas que más se ven conflictuadas con respecto a la crisis sanitaria, considerando que igual, por lo menos aquí en Chile, el gobierno ha tomado puras medidas que van en pos de los intereses para los empresarios y también para los políticos, considerando que ellos igual son empresarios. Entonces, eso, con respecto al otro tema, claro, lo que nosotros planteamos en este momento como asamblea es que esto fue un acuerdo que fue hecho entre cuatro paredes. El pueblo, desde que salió a la calle el 18 de octubre, estaba exigiendo una nueva forma de vida, que pudiera tener mucho más dignidad, y eso significaba también cambiar una constitución que fue hecha en dictadura, fue hecha bajo bases de mucha sangre, de mucha desigualdad, de muchas cosas que sucedieron, bueno, que todos aquí sabemos. Eh, y también este proceso que ellos le llamaron Acuerdo por la Paz fue de la misma forma. No tiene ningún eje representativo, y también fue hecho a base de muchas torturas, de muchas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, claro, lo que nosotros planteamos con respecto a esto es que la única salida en este momento no es la institucionalidad, ya que ella no nos ha brindado ninguna respuesta a todas las exigencias que hemos tenido históricamente, y la única solución en este momento es poder fortalecer lo que es la organización popular, ya que después del 18 de octubre aquí, tanto en la región metropolitana donde yo vivo, que es más la capital, y también en las regiones a lo largo de todo Chile, se pudieron crear diferentes asambleas territoriales. Entonces, claro, poder ponerle foco a esos espacios de organización para que se puedan crear, no sé, por ejemplo, propuestas de educación popular, en este caso, como según el contexto de que estamos de crisis sanitaria, poder formar comités, por ejemplo, de abastecimiento, de apoyo hacia la familia, y así también poder generar un sostén, por ejemplo, para lo que se viene, que sería el tema más álgido, que el de los trabajadores. Entonces, generar un sostén dentro del territorio para que los trabajadores se puedan manifestar y puedan tener todas las condiciones mínimas al llegar a sus casas, obviamente considerando la solidaridad de clases, que es una premisa fundamental que tenemos que tener en este momento. Gracias, Isidora. Me parece que Giovanni, ¿era solamente una pregunta que iba dirigida a Isidora o podemos hacer una pregunta a los tres juntos? Sí. Me parece que sí, ¿no es cierto? Sí. Isidora, ¿quieres?
responder a la pregunta que hizo Silvia? Giovanna. Perdón, Giovanna, perdón. Bueno, en realidad a nosotros cuando se habló de asamblea constituyente y nueva constitución y todo eso, en realidad a muchos de nosotros no nos importó. Porque, como te decía, o sea, nosotros hemos sido un pueblo que ha sido prácticamente, había un genocidio acá de parte desde la colonización en adelante. Entonces, por más tratados que se han realizado, que incluso hasta el día de hoy todavía están vigentes, no se han respetado. Y desde el primer tratado con la corona española, que hoy día nosotros deberíamos ser un pueblo-nación y reconocido como pueblo-nación, no hemos sido respetados. Por lo tanto, el hecho de que los políticos a puertas cerradas hagan sus cocinas, decimos nosotros, hagan sus recetas propias, en realidad no nos importaba mucho. Porque a nosotros nos seguían pegando, nos seguían matando a nuestra gente, nos siguen allanando las comunidades, seguimos, previo al 18 de octubre, estábamos llenos de la zona militarizada, o sea, nosotros hemos estado viviendo la represión siempre, y nunca se nos ha tomado en cuenta. E incluso ahora cuando se discutía dentro de la misma Cámara de Diputados, los escaños y todo eso, nosotros no tenemos nada, o sea, no nos han dado nada. Por lo tanto, tampoco pensamos que nos van a dar algo, porque nunca nos han dado nada. Entonces, sí decíamos, pucha, la gente tan ilusa que es, cuando hablan de esto, de que va a haber cambio de la Constitución, yo le decía, mira, si esta es como una madeja de lana que le dan a un gato. El gatito va a jugar con la madeja de lana todo el rato y a la hora de que tengan que decirle, aquí está, va a desaparecer la comida. ¿Y qué fue eso en realidad? Tuvieron a todo el mundo jugando con la famosa Asamblea Constituyente, el cambio de la Constitución, pero a la hora de los que hubo, a la hora de cuando tenía que suceder, no sucedió. Y sabemos que en octubre, como nos están diciendo que en octubre tampoco va a pasar, porque nosotros a lo mejor vemos un poquito más allá de lo que se ve, porque miramos la realidad desde otra perspectiva, pero sabemos que no va a pasar. Entonces, al final, seguir dándose vueltas y entrampándose con la Constitución hoy día no es mucho lo que vamos a conseguir en realidad. Gracias, Giovanni. Don Carlos, ¿nos puede dar su opinión referente a esto del tema del plebiscito en Chile y cómo lo ve usted por ese lado? Sí, claro. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Yo diría que el 11 de septiembre del 73 se puso término a un proceso de transformaciones sociales que lideraba Salvador Allende y que buscaba justamente ensanchar libertades y garantizar algunos derechos humanos fundamentales. Los intereses que fueron tocados y que por lo tanto afectados reaccionaron, y reaccionaron de la peor de las formas, ¿no? Que es a través de un golpe militar que trajo consigo una verdadera política de exterminio, que significó miles de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, presos políticos, torturados, exiliados, exonerados, relegados, en fin. Esa fue la forma como reaccionó el poder frente a este proceso de lucha social que venía también desarrollándose desde varios años atrás en la sociedad chilena. Y no solamente la violación de derechos humanos fue un instrumento que usó el poder para frenar este proceso, sino que también sirvió para instaurar por la fuerza un modelo de sociedad que, bueno, que hasta el día de hoy está vigente, ¿no? Que es el denominado modelo neoliberal. Entonces, junto con eso, el 11 de septiembre del 73 significó también
que se nos arrebató el principal derecho colectivo que tenemos como pueblo, que es el derecho de libre determinación, que está consagrado en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 1 también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que significa básicamente que se le reconoce al pueblo el derecho de decidir su propio destino, de establecer sus reglas del juego, de establecer a través de un texto que se denomina Constitución Política, cuáles son las reglas del juego, ¿no es cierto?, la división del poder, la forma como van a estar establecidos los derechos humanos, etc. Y ciertamente ese derecho colectivo hasta el día de hoy nos ha sido negado. Y precisamente el estallido social lo que hizo fue hacer una síntesis en cuanto a que las luchas parciales de los distintos sectores sociales que reivindicaban derechos humanos fundamentales, como por ejemplo el caso de los estudiantes, el derecho a la educación, el caso de los pobladores, el derecho a una vivienda digna, el caso de los trabajadores, que el derecho a una remuneración justa, el derecho a negociar colectivamente, en fin, el derecho a la libertad de expresión levantado por los periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. El movimiento social que se expresó a partir del 18 de octubre hizo una síntesis y dijo, bueno, este modelo que está hoy día negando derechos humanos fundamentales y que está haciendo que las luchas sean parciales y sectorizadas, tenemos que unirnos todos a instar por el cambio profundo del modelo. Y este cambio profundo del modelo está normativizado en la Constitución. Es decir, se llegó a la conclusión que la lucha por los derechos sociales, la lucha por una mejor sociedad, la lucha por el término de las desigualdades, contra el abuso institucionalizado, contra las injusticias sociales, tenían necesariamente que pasar por el cambio de la Constitución, por el establecimiento de una nueva Constitución hecha por todas y todos. Ese es el sentido de la lucha del estallido social que se ha visto interrumpido, ¿no es cierto?, por la llegada de esta pandemia a nivel mundial. Y ciertamente nosotros, como Comisión Chilena de Derechos Humanos, promovemos precisamente que se pueda ejercer este derecho fundamental, por cuanto creemos que el principal obstáculo que existe hoy día en Chile para efecto de avanzar hacia una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía, y pongo el acento en garantía de los derechos humanos para todos y todos, ¿no es cierto?, pasa necesariamente, repito, porque el pueblo recupere su soberanía, el pueblo recupere el poder, porque hoy día, estimados y estimadas, el poder no está hoy día en manos del pueblo. El poder económico y el poder político está concentrado en pocas manos. La riqueza está concentrada y el pueblo lo que tiene es la razón y lo que tiene es la fuerza de sus convicciones y la esperanza, ¿no es cierto?, que unidos podemos como pueblo alcanzar estos objetivos estratégicos. Y yo creo que justamente de lo que se trata hoy día es tratar de entender de que hay una relación entre el pasado, el presente y la forma como encaramos el futuro. Y pienso que todos los que estamos aquí ahora conversando tenemos un horizonte común, que es precisamente el resguardo de cada uno de los derechos humanos que sectorialmente se han ido levantando a lo largo de la historia reciente de nuestro país. Y entendemos que justamente la Constitución es un claro obstáculo. Muchas gracias, don Carlos. Yo personalmente quisiera hacer una pregunta en lo referente a la situación de los estudiantes en Chile.
Hemos visto de que han sido gran parte de esta lucha desde el principio del estallido que se dio por los 30 pesos. Realmente son no solamente 30 pesos, sino que son muchas más cosas que la sociedad ha sido presionada mucho durante muchos años. ¿Cuál es la posición hoy en día de ustedes y cómo ven a futuro si es que pasamos a esto de la pandemia? Porque como vemos, la situación los tienen a todos en cuadrados, pero de una u otra manera queremos salir a la calle, queremos también salir a demostrar por la injusticia y el sobrepaso de los derechos humanos en Chile, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes en este momento? Ahí sí, ya. Ahí sí me escucho, ya. Sí, igual es un tema delicado porque en estos momentos igual todo es súper contradictorio. En este momento igual el gobierno no ha hecho la cantidad de test necesarios. Por ejemplo, ahora deberían estar haciendo, el 17 de abril deberían haber estado haciendo 60.000 test y ese día hicieron 5.000. Entonces, a causa de esto tampoco se puede ver las reales tasas de contagio que tenemos ahora en Chile. Entonces, bueno, claro, un escenario súper inestable en el cual no sabemos cuándo vamos a salir claro, de las cuarentenas preventivas o también en zonas que ya hay cuarentenas totales, pero ni siquiera son fiscalizadas, entonces igual la gente sigue transitando en la calle. Pero con respecto a esto, igual la posición y también ahora es que podamos generar igual atisbos y plantearnos nuevas formas de protesta, pero que sean mucho más innovadoras también, considerando que estamos en un contexto en el que cada vez más se está precarizando nuestra vida. Lo pudimos ver ayer cuando mucha gente salió a la calle en la noche y de nuevo, nuevamente apareció la represión, una represión desmedida. Muchos territorios fueron a buscar a niños de 15 años, de 16 años, como fue el caso de una localidad acá en Iquique, a las casas. Valieron unas personas en Santiago. Entonces, claro, igual en este momento yo creo que todas las contradicciones se agudizan mucho más. Porque en lo más material que tenemos en nuestra casa se ve como el gobierno en este momento está priorizando los intereses de ellos por sobre los de nosotros. Y nos está matando, así claramente eso es lo que están haciendo por problemas que se vienen arrastrando desde mucho antes, y en este momento lo que más es por el contexto es, por ejemplo, la salud pública precarizada, que depende netamente si tengo plata y puedo acceder a una clínica privada o si es que tengo que ir a atenderme al CEFAM, al hospital que tengo en lo más cercano de mi casa. Entonces, claro, la posición es que cuando estemos acá en este momento, buscar formas innovadoras de poder protestar, que mantengan el cuidado obviamente de nuestras familias, de nuestros seres queridos, para evitar los contagios. Y por otra parte, después de salir de toda esta crisis sanitaria, es volver a las calles y volver a las calles con más fuerza que nunca. Y poder también fortalecer todo lo que es la organización. O sea, en este momento no podemos seguir dependiendo de lo que dice la institucionalidad, y como igual decían ustedes, poder realmente generar un poder por parte de nosotros, por parte del pueblo, y que realmente nos reconozcamos nosotros mismos como una clase. Entonces, claro, eso es que vamos a volver a las calles con más fuerza que nunca, porque yo me imagino que gente que no abrió los ojos después del 18 de octubre, sí los va a poder abrir con todo lo que está pasando con esta crisis sanitaria. Muchas gracias, Isidora. ¿Crile? No, paso. Pasas. ¿Alguna compañera que tenga alguna pregunta? Silvia. En realidad era una pregunta, parece que se nos fue Giovanna, pero era una pregunta para ver en este periodo de pandemia, ¿qué posibilidad tienen los presos políticos mapuches
de volver a sus casas con arresto domiciliario, o sea, las cautelas, igual como se está luchando por los presos políticos de esta nueva dictadura. No sé, a lo mejor el compañero Carlos puede, no sé si conoce él el tema, porque lamentablemente se fue, no sé para dónde se fue la Giovanna. Como una pausa nomás. Bueno, mira, ciertamente el tema de los presos políticos encarcelados es un gran tema de derechos humanos hoy día en Chile. Hay centenares de jóvenes chilenos y chilenas que están recluidos en las distintas cárceles de todo el territorio nacional, incluidos, por cierto, los presos políticos mapuche. Y lo que hay que tener claro es que esos jóvenes están presos no porque se les imputen graves delitos, sino que están presos, los tienen como rehenes, porque es una forma de amedrentar y una forma de inhibir para que otros jóvenes puedan sigan participando en la rebelión social. Tratan de neutralizar el movimiento social y la lucha social a través de la mantención en prisión de este grupo de personas que participaron activamente en la revuelta social. Y efectivamente nosotros tenemos 2 o 3 problemas serios que para lograr la libertad de los presos políticos, o al menos el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Primero quiero decir de que en general ha habido un llamamiento de Naciones Unidas respecto de tratar de desocupar, por así decirlo, las cárceles para efecto de evitar el contagio al interior justamente de los recintos penitenciarios, a propósito de la pandemia. Y ha habido un llamado especial a liberar presos políticos. Sin embargo, el Estado chileno, no solamente a través del Poder Ejecutivo, sino que también del Poder Judicial, ha tenido una actitud, repito, de castigo frente a estos jóvenes que siguen manteniendo de rehenes. Déjenme decirle que hay números significativos de jóvenes chilenos que están solo acusados de desórdenes públicos. El delito de desórdenes públicos tiene, si eventualmente fuera encontrado culpable la persona al final del proceso, no tiene una pena aflictiva, es decir, no tendría que cumplir una pena de cárcel. Y por lo tanto, el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, que es la medida más gravosa, más grave que existe mientras se desarrolla el proceso, ciertamente no se condice con la pena asignada al delito por el cual se le está acusando. Entonces, claramente ahí aparece este efecto de amedrentamiento, de buscar la neutralización del movimiento social, los verdaderos rehenes que son los políticos. Fíjense que, por ejemplo, los abogados cuando piden el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total, muchas veces la fiscalía se opone, otras veces el juez no lo otorga, y muchas otras oportunidades las Cortes de Apelaciones la deniegan. Y por cierto, los abogados querellantes del Ministerio del Interior se oponen. Entonces tenemos una operación prácticamente tenaza del conjunto de los presos políticos, que repito, son una forma de y otra expresión de la política represiva que ha implementado este gobierno a partir del 18 de octubre, precisamente para efecto de amedrentar, repito, e inhibir a que otros jóvenes se sumen y sigan participando, siendo protagonistas de este estallido social. Yo creo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir intentándolo, hay que seguir forzando esta situación, porque ciertamente no solo por las razones jurídico-procesales que estoy yo aludiendo y respecto al cual esas personas no deberían estar privadas de libertad, sino que además hay una razón evidente que tiene que ver con el alto riesgo de contagio que tienen estas personas producto de las condiciones carcelarias que tienen todos nuestros recintos penitenciarios a lo largo del país.
déjeme decirle que hay más de 300 presos hoy día contagiados con el COVID-19. Por lo tanto, el riesgo de que los presos políticos también sean contagiados es enorme. En consecuencia, y creo, por tanto, que la labor que ustedes pueden realizar en el exterior, a objeto de presionar a los respectivos gobiernos de los respectivos países, para que a su vez presionen al gobierno y al Estado chileno para que acate las recomendaciones de Naciones Unidas y en consecuencia facilite el cambio al menos de la medida cautelar, constituye una tarea prioritaria de todas las comunidades chilenas que hoy día están en el exterior. Correcto. Bueno, quería solamente agregar una cosita. Silvia. No, la misma pregunta era un poco para, en el caso de Giovanna, que como Sí. es vocera, para Hágale. que, no sé si la escuchó Giovanna, si escuché la pregunta. Repite la pregunta. Como se ha estado trabajando para que los presos políticos de esta nueva dictadura puedan cambiarse su detención en las cárceles por arresto domiciliario, por este problema de la pandemia, ¿qué posibilidad que los presos mapuches también puedan, o qué sabe usted si hay alguna posibilidad que le den arresto domiciliario? Espera un poquitito. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Se escucha ahora? Sí. Lo que pasa es que, bueno, me disculpo que me tuve que salir un poquito, que tenía una llamada de teléfono desde el teléfono público de la cárcel, entonces tenía que contestar. Lamentablemente, la posibilidad de que los PPM puedan salir a sus casas hoy día es muy compleja, ya que nosotros lo hemos estado solicitando, hemos estado pidiendo que se cambien algunas medidas. Incluso ayer en la Comisión de Derechos Humanos, en la Cámara de Diputados, estaba el director nacional de Gendarmería, estaba el ministro de Justicia, y también se estaba hablando de este mismo tema, de cómo el gobierno pone más trabas para que la gente no salga a sus lugares, o sea, viendo tanto peso político post 18 de octubre, que no han sido tomados en cuenta. Nosotros tenemos un ejemplo así súper concreto. Tenemos 2 lamines que están que hicieron conducta para poder salir en libertad, para poder acceder a todo al medio libre y todo eso, que son los hermanos Trangol. En febrero ellos fueron notificados de que se había aceptado su petición de ser trasladados de cárcel a un centro de educación y trabajo, que son centros abiertos en donde se puede tener contacto con la tierra y es muy distinta la forma de estar preso, es casi como estar en comunidad. Eso fue en febrero, fue antes del 15 de febrero. Pero el director regional de Gendarmería, que era el que tenía que ver el tema, se fue de vacaciones. Por lo tanto, nadie envió el tema. Nosotros fuimos, yo acompañé los primeros días de marzo a la mamá de ellos al set de Victoria, que es donde estaban pidiendo ser trasladados. Fuimos allá y dicen, no, aquí no ha llegado nada porque el director regional de Gendarmería está con vacaciones. Resulta que producto de esto mismo, de la contingencia hoy día del famoso bicho los lamienes están ahí, siguen todavía exponiéndose al riesgo, teniendo todas las condiciones de poder ser trasladados de cárcel, porque ni siquiera están pidiendo ir a su casa, de traslado a otra cárcel que cumpla con las normas mínimas respecto del convenio 169, de cómo deberían ser tratados los presos de origen indígena. Están ahí, siguen en la cárcel. Incluso hace poco, nosotros salió en libertad el lamien Jorge Cayupán el jueves. Jorge, en febrero se había visto en la corte que él había estado preso, anteriormente había estado preso 5 años en un caso que se llamaba el caso Brasil, en donde salió sobreseído.
fue tomado detenido un poco antes de que mataran a Catrillanca, en las mismas condiciones, baleado por el Comando Jungla, en plena comunidad. Se le acusó de porte ilegal de armas, cosa que él no llevaba nada. Se le condenó igual a 5 años y un día. Se pide que los años que él pasó preso se abonaran a la causa, y lo dilataron, y fue el gobierno el que dilató, porque era el abogado del Ministerio Público, era el abogado de la Intendencia, los que apelaban. Recién este lunes se volvió a ver la causa, la Corte ve la causa por Zoom, y deciden abonarle los años a la causa de Jorge. Esto fue el lunes, recién el jueves llegaron los papeles a Gendarmería para que Jorge pudiera salir en libertad. O sea, dilataron 1 año y medio, un tema que podía haber salido muy rápido. Entonces aquí no hay ninguna voluntad del Estado ni del gobierno, porque lo que están haciendo ellos hoy día están dando condenas ejemplarizadoras. A quien se atreva a no estar de acuerdo, los metemos presos y les damos ejemplo con esto. Y con esto, que todo el mundo vea para que nadie más se meta en nada. Eso es un poco lo que nosotros estamos viendo. O sea, hoy día nosotros estamos tratando que a través de como red de apoyo y con el grupo de profesionales que estábamos trabajando, que habían psicólogos, que habían antropólogos, tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos machi, hicimos un documento que presentamos al Estado para que hubiera, hay un decreto que se llama el 518, que es el que rige las cárceles, el reglamento intrapenitenciario, que ese se pudiera cambiar y que se adecuara a lo que son los presos políticos mapuches, a lo que son los presos, y que se adecuara desde el convenio 169, porque nosotros no estamos pidiendo nada que no se ha hecho en ningún otro lado, es algo que se ha ido aplicando en otros lugares, pero no, así todo tampoco hemos tenido ninguna respuesta, porque lo mandamos al Ministerio de Justicia, lo mandamos al Servicio de Justicia, lo mandamos a la Intendencia, lo mandamos a Gendarmería Nacional, a Gendarmería Regional, hemos andado con el documento por todas partes, pero nunca hemos tenido ninguna respuesta. Esperamos que en esta semana, porque sabemos que mañana se ve en la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos, nuevamente va a ver este tema, y va desde la contingencia del COVID-19, se va a volver a plantear este tema y la necesidad de que los presos políticos mapuches puedan estar en sus comunidades y puedan hacer sus condenas en las comunidades, porque hay muchos que están condenados hoy día, incluso los que están imputados también, y que el gobierno no apele, porque si no nos van a seguir manteniendo presos, al igual que los presos del estallido social, incluso al igual que los presos anteriores, o sea, también hay presos políticos en el CAS. No nos podemos olvidar de Marcelo Villarroel, no nos podemos olvidar de Mauricio Hernández Norambuena, que él estuvo 16 años en Brasil, aislado. Y hoy día está aislado en el CAS. No nos podemos olvidar de la Marcela Mardones, que está en el COF, entonces, y que están condenados a 10 años. Mauricio está condenado a 27 años. Entonces, aquí tenemos algo que dice ejemplo al que se atreva a estar en contra, y que hay que dar ejemplo. O sea, para nosotros sigue habiendo dictadura desde siempre. Así es, Giovanni. Yo creo que no hay que olvidar justamente también a todos los asesinados durante democracia en los últimos años. Krile, adelante. Sí. Yo le tengo una pregunta justamente referente a este tema que hablaba la compañera, a don Carlos, de un punto de vista jurídico, de un punto de vista de los jueces. ¿Por qué se permite que se actúe de esta forma? ¿Por qué no se llega ya a una instancia de que ya se dice stop? Aquí ya no hay nada más, que no hay evidencia, no se puede seguir el proceso, esto se acaba. ¿A qué se debe de que porque se ve que la corrupción es tremenda? ¿A qué se debe? Bueno, vamos a hacer también un poquito de historia, pues, porque eso explica lo que está pasando hoy. Mira, básicamente tiene que ver porque durante
la transición no se hicieron las tareas, por así decirlo en términos coloquiales. Exactamente. Ciertamente, a partir del año 90, surgen 4 grandes tareas u obligaciones que los estados tienen después de una dictadura. Hacer verdad, hacer justicia, reparar y establecer garantías de no repetición para justamente promover el nunca más y que el nunca más sea una realidad. Bueno, respecto al tema de la verdad, por cierto, no me voy a extender, pero lo vamos a decir en términos genéricos, todas estas tareas están totalmente incumplidas. Y no las digo yo, ni las dice solo la institución que yo presido, sino que además lo dicen todos los organismos internacionales que supervisan y monitorean el cumplimiento de estas 4 obligaciones del Estado de Chile. En los distintos momentos en que se hacen informes respecto de cuál es el estado de avance de estas obligaciones, del cumplimiento de estas obligaciones. Y en materia de garantías de no repetición, ciertamente una de las cuestiones básicas que se plantean son al menos 3. Uno, una fuerte formación en derechos humanos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que las Fuerzas Armadas abandonen la doctrina de seguridad nacional que inspiró justamente la aplicación de una política de exterminio en contra de un pueblo indefenso, que se tradujo en lo que ya todos conocemos, miles de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, torturados, presos políticos, exiliados, exonerados, etc. Y que además se comprometieran, por lo tanto, a través de esa formación, valóricamente, con un proyecto democrático de desarrollo del país. Ciertamente, esa es una tarea que no se ha cumplido. Yo quiero decirle francamente que nosotros hemos visto cómo múltiples ejemplos dan cuenta de que no ha habido, producto de esa tarea incumplida, un abandono de estos disvalores que inspiran el accionar de las Fuerzas Armadas. Hace poco tiempo atrás, en la escuela militar, que es la escuela donde precisamente se forman los futuros oficiales, hubo un homenaje oficial a Krasnov Marchenko, que es uno de los más criminales de la aplicación de la política de exterminio, que está condenado por distintos hechos constitutivos de crímenes contra la humanidad y que está recluido en Punta Peuco. Ustedes comprenderán que hace poco tiempo atrás hacer un homenaje a un criminal de esa naturaleza que ha sido condenado por los mayores crímenes que la comunidad internacional ha establecido como los más graves, que son los crímenes contra la humanidad, no merece ser, por cierto, motivo de ningún homenaje. Pero lo más grave es que demuestra precisamente que las Fuerzas Armadas siguen siendo formadas en una doctrina totalmente alejada de lo que es el debido resguardo a los intereses de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Y por cierto, también la segunda tarea fundamental para efectos de garantizar el nunca más y garantizar la no repetición de lo ocurrido durante 17 años era también tener jueces comprometidos con la defensa y resguardo de los derechos humanos. Porque precisamente los jueces durante la dictadura jugaron un rol de complicidad total y completa con los criminales o autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos durante 17 años. Y eso tampoco ha ocurrido. Déjenme decirle que si bien hay un puñado de criminales de lesa humanidad en Punta de Peuco, hay muchos cientos de otros que están caminando libremente por las calles de Santiago y de todas las ciudades de nuestro país. Y que las condenas que han sido, la mayoría de ellos, impuestas han sido unas penas irrisorias porque se le ha aplicado no la normativa internacional de los derechos humanos, sino que la denominada doctrina Dolmich, que es la aplicación de la media prescripción, que significa, al final de cuentas, la aplicación de penas muy bajas, que significa que muchos de ellos ni siquiera cumplieron
pena de prisión por los graves crímenes cometidos. Y esta no formación o este grave incumplimiento de esta obligación que tenía el Estado de Chile también se ha traducido en lo que está pasando hoy. Fíjense ustedes que hay una clara tendencia ideológica de un gran número de jueces que precisamente está empecinado en, repito, dejar en prisión a estos luchadores sociales. Y además están disponibles para liberar de responsabilidad a criminales de lesa humanidad. Hace pocos días atrás, nosotros conocimos, ahora en plena pandemia, una impresentable y aberrante fallo de la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones, donde se rebajaba sustancialmente la pena a un número significativo de criminales de lesa humanidad y a otro tanto se le absolvía de toda responsabilidad, en circunstancias que el tribunal de primera instancia lo había condenado todo y cada uno de ellos. Es decir, lo que quiero decir es que esta situación que está afectando a los presos políticos no es casual. Tiene que ver justamente con estos incumplimientos que ha tenido el Estado respecto a sus obligaciones y que, por tanto, seguimos pagando hoy día en lo que se puede denominar una segunda ola represiva, ¿no es cierto?, que ha significado esta política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos que se ha producido a partir del 18 de octubre. Entonces, la comprensión de este problema tiene que ver justamente con la necesidad entonces de ver cuáles son los desafíos que tiene el pueblo de Chile y la necesidad, por lo tanto, de avanzar. Y ciertamente la legitimidad de las causas que provocaron el estallido social se vuelven aún mayores. O sea, ciertamente lo que quiere el pueblo de Chile es la búsqueda de una sociedad democrática fundada en la garantía y respeto a los derechos humanos, pero donde exista una institucionalidad, ¿no es cierto?, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Poder Legislativo, que esté comprometido justamente con ese respeto y garantía. Ese es el horizonte estratégico a lo cual estamos y seguimos todos convocados. ¿Réplica, Criela? No, le tenía una pregunta en realidad a la vocera de ACES, a Isidora Godoy. La pregunta es, ustedes de que cuando, o sea, ¿de qué forma han podido ustedes seguir el trabajo de ustedes, de los jóvenes en sí? Porque ustedes están trabajando en diferentes poblaciones e instancias, ¿no? ¿Cómo coordinan ese trabajo ustedes ahora debido a la pandemia? Y como primera pregunta, como segunda pregunta, ¿qué aconsejarían ustedes a los jóvenes acá en Suecia, en las diferentes ciudades, cómo organizarse, la forma de contactarse con ustedes, para, digamos, tener un trabajo coordinado de apoyo? Porque ese, digamos, es lo principal que nosotros estamos haciendo, es apoyar lo que ustedes están haciendo ya y no hacer un trabajo paralelo. Y como tercera pregunta, ¿cuál es la opinión de ustedes, los jóvenes, acerca justamente de esto del proceso del plebiscito? Porque se ha tenido mucha discusión acá y queremos que nos quede claro cuál es la posición de ustedes, porque esa es la posición que nosotros vamos a apoyar. Entonces, claro, se está viendo del jueguito esto que se hizo y, claro, nosotros en cierta forma, en una forma, se ha estado hablando de que sí hay que ir a votar porque es necesario, y la otra forma que no, porque se está apoyando el juego que este gobierno está implementando, ¿no? Entonces quisiéramos saber más claro cuál es la posición de ustedes para nosotros tener la película clara y de qué forma apoyarlos. Gracias. Antes que conteste Isidora, te voy a dar un momento. Me parece que Tania quería dar un comentario. No, yo Tania. cuando estaban hablando antes de lo que se podía hacer desde aquí de Suecia, con ir a
a difundir la información sobre lo que está pasando allá y sobre cómo pueden responder, hacer presión, digamos, aquí al gobierno de Suecia, a los políticos. Y el problema que muchas veces nos topamos es que la mayoría de la gente piensa que en Chile es una democracia. Es el gran problema. Y entonces ahora, cuando se han presentado las cartas a la ministra de Relaciones Internacionales, a los políticos acá, dicen, no, pero nosotros tenemos información de que todo en Chile es democracia y que se respetan los derechos humanos. Entonces nos pillamos como una piedra que no nos podemos salir y no podemos mostrarles, no quieren escucharnos, no quieren ver los videos de las cosas que están pasando, tampoco se muestran los medios suecos. O sea, tenemos que salir nosotros a mostrar, o sea, esto está pasando porque mis compañeros de trabajo no saben, no se enteran de lo que pasa en Chile. Ah, dicen, no sabía, uy, y se quedan con la boca abierta cuando uno le dice, mira, hay gente muerta, hay gente mutilada, hay tantos presos políticos ahora, gente que no ha hecho nada, o sea, por ir a demostrar su insatisfacción, están presas y no han tenido ningún, no han podido llevar a juicio ni nada, porque sabe que no están presos y los tienen ahí, no se les da ninguna, o sea, lo dejan pasar, como tú decías, de que se pasan por alto, o sea, sus derechos, y entonces nosotros no pudimos hacer nada. Eso es lo que da rabia, porque por lo menos durante la dictadura, el tiempo que cuando nosotros llegamos aquí a Suecia, se veía de otra forma la solidaridad de los suecos con Chile, con Latinoamérica. Nosotros también vivimos en Francia, la solidaridad era mucho más grande. Se escuchaba lo que se decía, o sea, cuando uno salía a manifestar, o sea, la gente solidarizaba, se escuchaba lo que estaba pasando en Chile. El gobierno de Suecia era otro también en esa época. En otros muchos países de Europa también eran otros gobiernos socialistas o al menos socialdemócratas que tenían otra forma de pensar. Ahora, cuando vamos nosotros con estas demandas o difundir la información, pensamos que mucho es que hay muchos acuerdos, muchos convenios económicos de Chile con Suecia y que los suecos les interesa mucho. Entonces, no quieren ver tampoco. Entonces nosotros también nos veíamos un poco atados de manos porque no está abiertamente una dictadura en Chile, pero están haciendo lo mismo o peor a lo mejor a veces que se hacía durante la dictadura, porque antes era abiertamente una dictadura y no se podía estar así, pero ahora es un gobierno democrático. Entonces es diferente la situación. Claro, gracias Tania. Gobierno democrático, pero entre comillas, como dice Silvia por ahí. Ahora sí pasamos a, disculpa, Giovanni, perdón. A ver, estaba levantando la mano. No. Vamos a pasar aquí a Isabel. Ahora la voy a bajar. Lo que pasa es que, un poco contestarle a la Tania, mira, para nosotros ha sido súper importante el apoyo internacional, aunque ustedes sientan a lo mejor que no es así. Yo estuve presa en el año 93, en plena transición democrática. Estuve 5 años presa. En ese tiempo, el apoyo que hicieron desde Norrköping, desde Estocolmo y desde las cartas que nos llegaban a nosotros directamente a la cárcel, yo estuve en cárcel de alta seguridad, fue súper importante, porque había transición democrática, pero al gobierno le importaba mucho lo que pensaba la gente afuera
de lo que estaban haciendo ellos acá. El año antepasado, en el año 2018, el Machi Celestino estuvo en huelga de hambre, una huelga de hambre muy extensa, en donde Silvia iba con un grupo ahí a la embajada, se paraban al frente con letrero, y la presión internacional sirvió mucho para que el Machi pudiera ir al Rehue. Logramos recién que la presión internacional, después de los 80 días, que la gente nos escuchara afuera, y que ellos desde afuera rebotaran la información para acá, porque aquí estábamos absolutamente bloqueados respecto a los medios de comunicación. Y fue muy importante el trabajo que se hizo desde el nivel internacional. A lo mejor eran 5, 10, 15, no eran grandes masas populares como nos hubiese gustado. ¿Por qué? Porque se seguía insistiendo que Chile es un país democrático. Pero así todo, el trabajo internacional que hizo Silvia, que hizo la CONE allá en Canadá, que hicieron los compañeros de Australia, que hizo la gente acá en Argentina, y que muchos países hicieron presión, y que eran poquitos, eran muy pocos. Si tú supieras que en lugares eran 5 personas, eran 3 personas que llevaban un letrero, que iban al consulado, que llevaban una carta y preguntaban, ¿qué pasa con el Machi que está en huelga de hambre? ¿Qué pasa con los presos políticos que están en huelga de hambre? Fue de un gran apoyo, una gran aporte para lo nuestro. Y cuando hoy día se abre definitivamente que estamos en una pseudodemocracia, que es una democracia tutelada, con mayor razón la gente empezó a responder y empezó a darse cuenta que sí, de verdad, estábamos militarizados, y que así como le había pasado al pueblo mapuche durante tanto tiempo, hoy día era el resto del pueblo chileno que le estaba pasando a la gente de todo el territorio del Estado de Chile, le estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces, yo agradezco harto el poder decirte esto, porque de verdad han sido un gran aporte. Y aunque tú sientas que de repente ellos te dicen, no, si hay democracia, igual les duele, igual resienten, es que vaya un grupo de personas de la Miene a pararse afuera de la embajada y que les deje una carta. Eso. Gracias, Giovanni. Vamos entonces con la pregunta que le había hecho Crile a Isidora. Disculpa, Isidora. Crile, ¿puedes repetir las 2 o 3 preguntas que le tenías a Isidora, me parece? Parece que la anotó, ojalá. Sí, la anoté. Ya, Sí, perfecto. Ya, las no, tengo sí, anotadas. estamos sincronizados acá. Sí. Ya, Isidora. Igual quería referirme un poquitito, muy chiquito, Por a lo que supuesto. estaban hablando, porque claro, igual ahora nacionalmente el gobierno lo que está haciendo es un impacto comunicacional, más que nada hacia los otros países, y por eso también sacan todas las leyes que ellos le llaman de protección al empleo, pero en verdad lo único que hacen es precarizar más el trabajo. Entonces, claro, lo que está proponiendo en este momento el gobierno igual es volver a una nueva normalidad, y también es para también retomar la imagen que tenía como dentro de lo así latinoamericano de las que las transnacionales podían invertir cosas acá en Chile. Que claro, igual estas transnacionales dejaron de invertir mucho a causa del 18 de octubre en adelante. Entonces, claro, eso es, o sea, concuerdo mucho con lo que dice Giovanna con respecto a que sea un poquito de persona, igual la opinión internacional genera un gran impacto por lo que Chile en este momento quiere causar como internacionalmente para poder aumentar su economía. Entonces, eso. Y con respecto a las preguntas, sí, en este momento nosotros como nos manejamos nos dividimos territorialmente, y con respecto a nuestros territorios trabajamos en ello con pobladores, con pobladoras, con trabajadores, trabajadoras también, estudiantes, niños, etcétera. Entonces, claro, igual nosotros empezamos la crisis sanitaria y teníamos que buscarle una salida a esto. Fueron de nuevo los territorios. Lo que nosotros nos planteamos es que igual en Chile y yo me imagino, bueno, no sé cómo será en otros sectores del mundo, el rol juvenil, el rol del estudiante secundario igual es dinamizador de la protesta. Entonces, claro,
como de parte de nosotros queríamos proponer, y todavía lo seguimos haciendo, y con respecto a eso igual estamos trabajando con comités, por ejemplo, de salud para enseñar y educar sobre las prevenciones del virus, comités de apoyo para generar catastros, para después de esto ir a entregar insumos de salud que nosotros mismos o sea, no sé, por ejemplo, nosotros no empezamos a elaborar mascarillas, alcohol gel, porque en el mercado esto se encontraba muy caro o no habían. También comités de abastecimiento para abastecer de comida e insumos de salud, y de protesta para innovar como en formas de movilizarnos igual. Entonces, eso más que nada, como con respecto a la primera pregunta, igual ese fue el rol que nosotros quisimos tomar, de igual dinamizar de nuevo el espacio que era la asamblea territorial, para igual fortalecer lo que significaría este sostén frente a lo que va a pasar después, porque claro, igual en este momento en sectores demasiado como más precarizados de las regiones, se puede ver un desabastecimiento dentro de las casas, y se ha visto un poco de atisbos de solidaridad de clase dentro de estos espacios, pero en su mayoría no hay un desabastecimiento como a nivel nacional y en todas las casas de Chile, entonces igual es para generar las condiciones para lo que se viene después. Y yo creo que igual como lo están haciendo en otros países, la forma en que nos podemos articular y organizar, y como tenemos reuniones igual es por esta plataforma de Zoom, de Jitsi y de Discord. Pero obviamente ha significado una gran baja por distintos factores y condiciones que igual se tienen en las casas, como lo puede ser la salud mental, que nuestros mismos compañeros o compañeras dentro de sus familias pueden estar viviendo problemas económicos. Entonces, claro, son factores que igual al fin y al cabo sí influyen en las posibilidades y las condiciones que uno tiene para poder organizarse también. Con respecto a la segunda pregunta, no sé, no sé tampoco igual el contexto juvenil que se puede vivir en Suecia en este momento, pero lo que me comentaba más o menos Silvia es que igual en la zona donde viven más extranjeros, se puede ver la misma situación claro, de que son focos de contagio. No sé si habrá un desabastecimiento, pero yo creo que lo que uno tiene que impulsar siempre es frente también a que las medidas del gobierno son súper nefastas con respecto a estos temas, y casi siempre las tratan de tapar o poner soluciones parche, por ejemplo, dar bonos no sé, por ejemplo, aquí en Chile dieron bonos de 50.000 pesos por carga, pero 50.000 pesos en un mes no te sirven para nada. Entonces, claro, con respecto a eso, lo que yo diría es poder apuntar hacia la solidaridad de clases, que al fin y al cabo todos somos familia en este momento, pues todos estamos viviendo lo mismo, todos estamos teniendo problemas económicos por las altas tasas de cesantía, por los congelamientos de trabajo que se han visto acá en Chile. Entonces, de poder tener empatía y empezar a comunicarnos también con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, y así poder buscarle una solución también a esto, que la única solución, por lo menos por parte nuestra, consideramos que que es la organización. Entonces eso. Y con respecto al último punto del plebiscito, así es, y del plebiscito, nosotros más que nada por parte de la Asamblea le hacemos una crítica a lo que es el plebiscito, como por ejemplo con lo que decía antes, de que no hay bases, igual con respecto a lo que decía Giovanna, esto se cocinó, claro, entre cuatro paredes, no tiene ninguna representatividad, y obviamente iba a ser otra, ¿cómo se llama? Otra constitución más hecha bajo el mismo régimen, que bueno, ahora decimos que estamos en democracia, pero queda más que claro que no lo estamos. Entonces, y también considerando que, por ejemplo, en las votaciones vota menos del 50% de la población aquí en Chile. Entonces, claro, como que igual de parte de la Asamblea la vemos como una posibilidad bien alejada, el tema del plebiscito. Ahora igual nos enfocamos como en lo que me referían de antes, de poder
fortalecer la organización y también desde parte de los territorios, considerando que tenemos que en verdad poder tener diálogo con todos los actores que conviven en una misma comunidad, en un mismo territorio. Entonces eso lo miramos como muy desde lejito, igual ahora las medidas que está tomando el gobierno, ya que nuestro quehacer con respecto al contexto de Chile no está dentro de la clase política, como se podría llamar en este momento chilena, sino que con nuestra misma gente dentro de donde nosotros vivimos. Entonces, claro, eso, y también es poder proteger igual la autodeterminación de, por ejemplo, en este caso, las asambleas territoriales y también de las mismas personas que participan de la asamblea, si es que quieren ir a votar o no. Con respecto igual al tema, como somos, por ejemplo, yo tengo 17 años, entonces si es que quisiera votar no podría hacerlo. Y eso igual se da harto en la asamblea, entonces claro, es como igual en proteger también la autodeterminación que tiene cada persona y las personas también que están insertas dentro de las asambleas territoriales, qué definiciones toman ellas, si hay que hacer propaganda, por ejemplo, para la apruebo o no. Entonces eso, pero más allá nosotros no, por ejemplo, no tomamos la decisión política de hacer propaganda por todas las implicaciones que llevó el proceso del Acuerdo por la Paz también. Perfecto, muchas gracias, Isidora. A ver, Luis se tuvo que salir por cosas técnicas, así que el que quiera hablar, levanta la mano y saca su propio micrófono, porque yo no lo voy a poder hacer de acá. Y así podemos seguir. Carlos. Y Marta quería hablar después, y Silvia. Vale, vamos con Carlos, Marta y Silvia. Adelante. Bueno, mira, yo también quería reafirmar lo que decía Giovanna. A mí me parece que no hay que despreciar el rol que juegan las comunidades chilenas en el exterior, el trabajo que hacen y los objetivos que logran, porque son objetivos palpables. Ciertamente a este gobierno en particular, déjenme decirle, le interesa mucho la imagen internacional y partiendo por precisamente el perfil del presidente que existe, que es una persona, digamos, que compite consigo mismo y que quiere ser el mejor de todo y que quiere ser reconocido y que quiere ser, digamos, líder en todos los aspectos, en fin. Y hay que recordar que cuando asumió el gobierno trató, bueno, sin éxito por cierto, pero ustedes recordarán, trató de convertirse poco menos que en el líder de los derechos humanos en la región. Y eso, bueno, le salió por supuesto el tiro por la culata, porque después en su propio país, ¿no es cierto?, él se convirtió en el símbolo de la política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, que precisamente fue conocida y fue condenada por distintos países, por distintos pueblos en el mundo, especialmente en Europa, gracias a la difusión que hicieron las comunidades de los chilenos, precisamente en esos países. De manera que, repito, a mí me parece fundamental el rol que han jugado y que pueden seguir cumpliendo las comunidades chilenas en el exterior. Y en segundo lugar, déjenme decirle que en general, creo que Giovanna también lo planteaba y quiero reafirmarlo. Otro aspecto. En Chile, una de las grandes dificultades que tenemos es precisamente el control que tienen quienes detentan el poder económico y político en nuestro país de los medios de comunicación. Y por lo tanto, también son un instrumento para invisibilizar y para no difundir aquello que a nosotros nos interesa difundir. Y para instalar un discurso, ¿no es cierto?, que tiende justamente a crear climas de opinión que sean proclives precisamente a quienes defienden el statu quo. Yo quiero mencionarle, hay muy poca gente que lo sabe, pero yo incluso cuando hablo con abogados,
se sorprenden cuando yo les planteo lo que les voy a comentar. No sé si ustedes saben, pero la actual Constitución no consagra la libertad de expresión. No la consagra. Y aquí en Chile uno escucha normalmente que se habla, uy, se ha vulnerado la libertad de expresión, o invocan la libertad de expresión. En Chile ese derecho fundamental, esa libertad tan básica, que es un pivot de todo sistema democrático, no existe. A pesar de todas las reformas que se le hicieron durante todos estos años a esta Constitución, no modificaron ese aspecto sustancial, no consagraron el derecho a la libertad de expresión. ¿Y saben por qué no existe la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión, conceptualmente hablando, supone que hay pluralismo informativo. O sea, el pluralismo informativo está a la base de la libertad de expresión. Y pluralismo informativo en Chile no existe. Y repito nuevamente, no lo decimos nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos. Lo dijo el año 2016 en un informe que elaboró el relator especial del sistema interamericano, Edison Lanza, que estuvo en Chile, hizo un estudio y elaboró un informe donde señaló lo que estoy señalando, lo que estoy planteando, de que en Chile no hay pluralismo informativo, y no hay pluralismo informativo, no hay libertad de expresión. Entonces, en los hechos no hay libertad de expresión, pero tampoco en la Constitución, donde en todas las constituciones democráticas sí se establece. Entonces, también la lucha contra este sistema que niega derechos fundamentales también está, debe estar en el horizonte de todos quienes anhelamos un sistema democrático verdadero fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, el que en una democracia verdadera tendrá que haber pluralismo informativo, tendrá que haber libertad de expresión y tendrán que haber medios de comunicación, ¿no es cierto?, que no protejan la concentración del poder, que no sean una expresión, ¿no es cierto?, de la voz de esta minoría que tiene el poder concentrado, tanto económico como político, sino que responda a los intereses mayoritarios de la sociedad chilena. Me parece que es un tema que no siempre se toca, no siempre se releva y me parece necesario hacerlo en esta instancia. Gracias, don Carlos. Vamos con Marta, me parece. Ya. Quedé impresionada con lo que acaba de decir Carlos sobre lo que representa nuestro país, lo que por eso es que a cada rato y eso todo el tiempo están pasando a llevar los derechos humanos, deteniendo gente, asesinando gente, digamos, sin que nadie haga un paro hacia eso. La consulta que yo tengo, o sea, tengo una pregunta para Carlos, en lo posible, si lo puede responder. Como estamos trabajando con gente acá en los países nuestros y estamos tratando, como usted dice, de que llegar a los medios políticos de cada país, para nosotros es de suma importancia tener todos los elementos, porque de ahí se basan ellos, para hacer las denuncias sobre cómo no son respetados los derechos humanos en Chile. Nosotros hablamos de una dictadura, pero acá se reconoce el gobierno chileno como una democracia. Entonces nosotros necesitamos esa, ¿cómo poder decirlo? ¿Cómo se determina? ¿Cómo podríamos hacer para que hubiera ese tipo de material? Porque nosotros cuando vayamos a conversar con los políticos acá afuera, tenemos que decir por qué nosotros decimos que esto es una dictadura, por qué no se respetan los derechos humanos. Entonces, esa es por una parte. Esa es una gran necesidad que tenemos que poder producirla. Yo sé que ustedes están trabajando en eso, no es fácil para ustedes, pero eso es de suma importancia para nosotros acá, poder salir y decir por qué no se respeta en Chile esto y esto y esto. Sobre todo porque nosotros podemos hacer presión de todo tipo. Podemos hacer primero la presión a nivel local en nuestras localidades y también a nivel nacional hacia los
políticos, digamos, que están en el Parlamento y que a su vez puedan presionar al gobierno chileno. Entonces, esa sería, digamos, la forma de ver cómo podemos tomar esa parte. Y la otra pregunta que está, digamos, se nos ha hecho también ahorita con los nuevos presos políticos, escuchando que hay antiguos presos políticos que aún están detenidos y que no han salido en libertad y que no van a salir en libertad por muchos, muchos años, que es nuestro deber también levantarlos como lo que son, digamos, presos políticos. Yo asumo también esa responsabilidad porque no los podemos abandonar ni a los presos políticos mapuches ni a los presos políticos que fueron dados en esta democracia entre Bachelet y todo lo demás que viene detrás. ¿Qué documentación nosotros necesitamos? Si es que ya existe, si ustedes la están creando, la documentación judicial de los presos políticos para poder ser presentado a los países que nosotros habitamos, para nosotros poder a su vez poder pedir apoyos para ellos. Habiendo una documentación oficial, nosotros podemos hacer como se hizo antes, años atrás, que pedíamos, digamos, libertad, por último, por ley de extrañamiento, si es que se podía, que la gente pudiera salir de su confinamiento y dejar el país. También se ha manifestado que hoy día en Chile, como no reconocen este estado como un estado, digamos, represivo, pero sí habían escuchado que hay gente que está pidiendo, están tratando de pedir asilo político. Entonces, para todo eso se necesita tener documentación, información, que sea oficial, digamos, de ustedes como son la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por una parte. Y la tercera pregunta sería si existe ya un listado de presos políticos a lo largo del país. Porque estamos pensando y estamos discutiendo y estamos analizando las posibilidades de que en cada ciudad se puedan apadrinar los presos políticos de las distintas ciudades de Chile, que sabemos que están repartidos a lo largo de Chile. No sabemos exactamente en qué lugares están, pero entonces para poder, si es posible que ustedes puedan tener esa información a través de los distintos grupos que trabajan apoyando a los presos políticos, y también con esto me refiero a los compañeros, a los presos políticos de la comunidad mapuche, a los compañeros mapuche. O sea, están para poder tener la información y nosotros salir afuera con eso. Ahí me quedo. Gracias. Bueno, hartas preguntas, pero yo voy a partir señalando que yo creo que el documento que mejor respalda la afirmación de que en Chile hoy día se ha aplicado una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos está dado por los 4 informes emanados de los organismos internacionales donde se establece con claridad, cuantitativamente, cuál ha sido la forma que cuál ha sido la forma en que se ha expresado la represión a partir del 18 de octubre. Son informes tremendamente contundentes y particularmente yo relevaría el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el informe de Amnistía Internacional, donde allí se establece con claridad la caracterización de lo que ha sucedido en nuestro país y se establece el punto de vista cuantitativo también cómo ha sido esta política represiva y en qué se ha traducido. A mí me parece que los órganos internacionales que tienen legitimidad en el sistema de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas y, por cierto, Amnistía Internacional, son suficientemente legitimados como para efectos de ser presentados objetivamente como un respaldo frente a las afirmaciones de denuncia que se hacen en contra del gobierno actual. Y a mí me parece que no se lo ha utilizado suficientemente. Fíjense que yo les planteaba que, por ejemplo, el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, cuando se elaboró, se establecieron también en el informe, aparte de hacer una constatación de las distintas formas de represión que se habían utilizado
para neutralizar el movimiento social, se establecieron un conjunto de recomendaciones al Estado de Chile. Y 3 meses después, el encargado regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas de América Latina, que tiene su sede en Chile, sacó una declaración, un comunicado señalando que el Estado de Chile no estaba cumpliendo con las recomendaciones de Naciones Unidas. Eso es tremendamente fuerte para los países europeos que se dicen tener una fuerte vocación de respeto a los derechos humanos. Particularmente me refiero a los países europeos. Eso Carlos, le hace mucho... ¿Te puedo hacer una pausa? Solamente de que Isidora se tiene que retirar, me parece. Dale. No, es que me quería despedir, es que me surgió una urgencia, pero también es por la organización, entonces eso, pero un gusto estar con ustedes, ojalá poder seguir en contacto, y no, muy, muy bacán la instancia de discusión también, de poder ver las distintas visiones que tienen ustedes, lo que está pasando en Suecia también, así que eso, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Isidora, y la verdad las cosas que nos estaremos escuchando muy pronto para seguir dándole a conocer a la gente acá en el exterior de la situación que se está viendo en Chile y que puedan abrir los ojos un poquito más y ver la perspectiva de otra forma. Gracias. Muchas gracias, besos virtuales y muchos abrazos. Igual. Carlos. Sí, bueno, para terminar ese punto, sí. Ciertamente a mí me parece que los países europeos que tienen vocación de respeto a los derechos humanos y que están insertos en Naciones Unidas, siempre están monitoreando lo que ocurre en los distintos países y particularmente aquellos países que están siendo supervisados por los órganos de protección internacional de derechos humanos, como es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y por lo tanto me parece que ese es un instrumento que hay que estar exhibiendo permanentemente en las conversaciones, ¿no es cierto?, y en las relaciones que se establezcan con los representantes de los distintos gobiernos. Eso es porque son documentos objetivos, no son documentos elaborados por familiares, no son documentos elaborados por una organización de carácter nacional, son documentos elaborados por Naciones Unidas y sus órganos de protección. Por lo tanto, hay que utilizarlos mejor. Eso es lo que estoy tratando de transmitir. Usarlos más. Porque, repito, tienen legitimidad ante los países que forman parte de este órgano internacional mayor que se llama Naciones Unidas. Mira, en segundo lugar, yo diría que respecto del listado, el listado de presos políticos en Chile ha sido muy difícil, Marta, de elaborar. Precisamente porque las organizaciones de familiares han tenido dificultades para consolidar un listado, porque a diferencia, fíjense ustedes, de lo que ocurría en la dictadura, como yo soy más viejo, les puedo contar, porque yo lo viví, yo fui abogado de presos políticos. Me tocó formar además la agrupación de abogados defensores de presos políticos durante la dictadura cívico-militar. Pero en ese tiempo quiero decirles que había, digámoslo así, una ventaja comparativamente hablando de lo que pasa hoy. Había una sola organización de familiares de presos políticos. Por lo tanto, era muy fácil pedir la información porque era una organización que englobaba el conjunto de los presos políticos de todo el país y tenían, por cierto, un catastro muy completo de todo y cada uno de los presos y presas políticas que existían en las distintas cárceles chilenas. En la actualidad, la verdad es que hay una dispersión de organizaciones, y quiero decirlo, bueno, porque es un dato de la realidad, y eso muchas veces dificulta el tener un listado único, porque a nosotros nos interesa también como organización de derechos humanos preocupados precisamente por los derechos de los presos políticos. Estamos muy
ocupados en tratar precisamente de obtener este listado para efectos de poder trabajarlo, como se hizo en la dictadura. En el tiempo de la dictadura, a nivel internacional, se trabajaba con un solo listado y, se hacía campañas internacionales muy potentes y que tuvieron mucho éxito respecto de los objetivos que se trazaron en la oportunidad. Mira, además hay algunos problemas que dicen relación con lo que en su momento planteó Cristian, ¿no? Decía, problema de seguridad. Yo, con cierta razón, por cierto, yo no voy a reprochar esa actitud, yo lo encuentro legítima y muy, tiene su base, su fundamento, en que muchas veces los familiares no quieren entregar el listado precisamente por temor a que se conozca y que puedan tomarse represalias respecto de los propios presos o de los familiares. Entonces estamos en una situación muy compleja respecto de este punto y que nos ha dificultado efectivamente acceder a un listado único y consolidado que se pueda exhibir en todos los países del mundo para efectos de la denuncia internacional. Pero lo que yo puedo hacer es, sin lugar a duda, traspasar los contactos con dichas organizaciones para que tal vez ustedes puedan hacer los esfuerzos tendientes a lograr juntar los distintos listados o tratar de obtener, ¿no es cierto?, esa nómina, ¿no es cierto?, que es tan necesaria para poder trabajar tanto en Chile como en el exterior. Pero ciertamente es un problema. Y del punto de vista de la otra inquietud de Marta, ciertamente los presos políticos procesados y condenados, ambos clases de presos políticos tienen derechos humanos, y estos derechos humanos están consagrados en distintos instrumentos, pactos y convenciones sobre derechos humanos que han sido emanados desde Naciones Unidas. Y por lo tanto, lo que hay que perseverar es justamente que respecto de este grupo de personas condenadas, ¿no es cierto?, que han sido condenadas durante estos 30 años, y particularmente en relación a los presos políticos mapuches, seguir instando por una cosa muy sencilla: el respeto por parte del Estado de Chile de esos pactos y convenciones que el Estado chileno suscribió y ratificó, que por lo tanto lo convierten de aplicación obligatoria. Muchas veces, por desconocer precisamente estos instrumentos, no se utilizan para efectos de hacer la denuncia internacional. Y me parece que justamente esa es una tarea que se debe asumir prontamente en cuanto a tratar de ubicar esos pactos y convenciones. Por ejemplo, la compañera Giovanna hablaba del convenio 169. Por cierto, el convenio 169 hoy día en Chile es incumplido por el Estado. Y eso no lo decimos, repito, nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos, lo han dicho los innumerables informes emanados de los distintos órganos de Naciones Unidas que monitorean, supervisan el cumplimiento de las obligaciones del Estado chileno. Vean ustedes simplemente los últimos informes respecto del examen periódico universal, por ejemplo. El examen periódico universal es un examen que realiza Naciones Unidas, ¿no es cierto?, cada 4 años. Y allí permanentemente está representado este incumplimiento por parte del Estado chileno respecto de el convenio 169 que establece derechos respecto a los indígenas y, por cierto, también respecto a los presos políticos mapuches. Gracias, Carlos. Silvia, me parece que tú estabas y después Giovanna. Primero agradecer toda la información que nos han entregado y especialmente en la parte de derechos humanos que vamos a retomar esa propuesta sobre los documentos que tiene la Alta Comisionada de Derechos Humanos y también las declaraciones que tiene el Amnistía Internacional, todo, porque eso es lo que yo creo que nos va a servir para el trabajo aquí en Suecia.
Compañeros, lo que para los compañeros de Chile en especial, porque el resto de los compañeros casi todos fueron viendo noticias, y quisiera decirle que a pesar de la pandemia que también tenemos aquí en Suecia, y que estaba en una situación nosotros somos personas ya adultos mayores y con algunos problemitas, ustedes ven cómo nos brillan las canitas, pero con orgullo. Somos gente que no, es muy difícil que podamos estar saliendo a la calle, menos a las protestas, en fin. Pero tengo que decirles que pese a todo, hay lugares, también tienen que ver que los espacios son más pequeños. En el sur de Suecia han habido protestas, han habido denuncias, han habido estos días de parte de los comités que están trabajando con la Mesa Nacional y con los presos políticos. Aunque eran grupos pequeños, en algunos había 15 personas, en el caso de Malmö, en el caso los compañeros de Norrköping que están aquí presentes también se reunieron en su local y trataron de hacer un video. O sea, igual estamos tratando de hacer actividad que se muestre, visualizar el problema de los presos políticos de la nueva dictadura y los presos políticos mapuche. Lo que quería decirles es que la represión del día de ayer llegó un comunicado de la coordinadora 18 de octubre, que hubieron 60 detenidos frente a la Plaza Dignidad, de los cuales hay 10 personas heridas a balas, no así que hayan sido golpeadas. 16 de ellos dice que van a ser condenados por delitos graves, los otros fueron puestos en libertad, entre ellos el nieto Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende, que fue detenido cuando estaba tratando de atender gente de los heridos con el grupo de salud. O sea, todos los del grupo de salud fueron detenidos en estos 60 personas. Van incluidos este grupo de salud. Decir que nosotros vamos a seguir haciendo seguimiento, esperamos también que por intermedio de Derechos Humanos a lo mejor pueden después entregarnos más información, y que estamos realmente muy preocupados de que vemos que va pasando de mal en peor la represión en Chile, se meten a las comunidades mapuche. La Miene Giovanna decía de cómo los drones están todos los días jodiendo encima de sus cabezas en las comunidades. Entonces, vamos a seguir tratando de visualizar lo que es Chile hoy. Silvia, Giovanna, perdón, Giovanna. Disculpa. Perdón. Bueno, contestarle un poco a Marta. Ha sido muy difícil hacer un listado de los presos actuales después de la revuelta, o sea, después del estallido social. Porque muchos, a diferencia de los presos políticos anteriores al 18 de octubre, la mayoría éramos militantes. Y eso hace una gran diferencia. Haber sido militantes, haber venido desde tiempos de dictadura, después de haber seguido peleando en la pseudodemocracia. Teníamos un nivel de conciencia muy alto respecto, incluso los que hoy día están presos en la cárcel de alta seguridad o en otras cárceles, como presos políticos. Después del estallido, la mayoría, lamentablemente, en el calor de la lucha, caen presos. Entonces, a lo mejor algunos sí tienen bastante conciencia, pero las familiares tienen mucho miedo. Y cuando la familia tiene miedo es muy difícil trabajar, y muchas veces los mismos presos, porque nosotros tratamos de hacer un catastro también, porque dentro de toda la coordinación, pero igual nosotros nos coordinamos un poco, preguntándole a las compañeras que trabajan en derechos humanos en La Serena,
¿quiénes son los presos? ¿Cuántos hay? Hay 2 muertos ya, hay 2 muertos ya. ¿Y cuántos presos? ¿Sabéis que tenemos como 10? Chuta, ya. Y los nombres. Es que la familia no quiere que aparezcan en ninguna parte porque dice que a lo mejor es más fácil que salgan más rápido si no aparecen en la prensa y si no aparecen los nombres en ningún lado. Entonces, hoy día tenemos 3 en La Serena y que recién esta semana soltaron los nombres. Claro. Y así hay uno en Puerto Aysén, hay uno allá en Punta Arenas que está solo y que también llegó esta semana el nombre porque necesita un abogado y a ver si podemos ayudar nosotros a coordinar alguna ayuda o un abogado que cobre menos para poder atenderlo por allá. Entonces, ha sido muy difícil conseguir los nombres de los presos del estallido social. No así la de los presos políticos mapuche, porque son 30 y tenemos la lista, hoy día tenemos la lista del grupo completo, incluso los que están condenados, los que están imputados, tenemos la información, pero de los del estallido social ha sido muy difícil y ha sido un trabajo de chino, así muy lento, Sí. de ir conversando con las familias y ir contándole un poco la experiencia nuestra, para que ellos en realidad vayan dándose cuenta de que no es tan simple como ellos pensaban. Eso pues. Gracias, Giovanna. La verdad, las cosas que estamos bastante entendidos en el tema sobre la situación de los presos políticos a nivel nacional. Sabemos que los medios de comunicación tampoco nos dan absolutamente nada de información y son nefastos completamente, ¿no? Así como son los medios de comunicación radiales, como los medios de comunicación a nivel nacional. La verdad de las cosas es que nosotros desde Suecia tratamos de poder informarnos por vía de otros canales. Tenemos compañeras que trabajan en Telesur que nos pueden transmitir información a través de lo que ellos están en el lugar de lo hecho. Y la verdad las cosas que ha funcionado muy bien y conjuntamente con los otros canales de redes sociales que también transmiten, se podría decir en el sentido en el mismo terreno, ¿no? Y gracias a eso lo podemos informar rápidamente, pero nos hemos dado cuenta también que la gente en Chile no alcanza a recibir toda esta información, producto de que el gobierno también se hace el seguimiento a estos grupos y los bloquea. Así que de una u otra manera tratamos en Suecia de poder masificar esta información para que todos los grupos que existen en las redes, porque se trata de hacer redes y poder informar a la población como tanto a la gente que está siendo activa y que se está activando dentro de las diferentes regiones. Es difícil la tarea, es sumamente difícil y comprendemos la situación y nosotros también nos desesperamos porque queremos que todo el mundo se entere para lo que está sucediendo en diferentes regiones y en diferentes partes de Chile, ¿no? Porque tenemos por entendido que las capitales no son el país completo, sino que también están divididos en regiones y que son sumamente importantes de que la gente se pueda enterar de lo que está pasando. Crile, te doy la pasada, me parece. Ya, gracias. Sí, yo creo que lo más importante acá es ver la cantidad de personas por regiones, para ver nosotros desde acá cómo nos podemos organizar y organizar esa ayuda para que abarque justamente todas las regiones y abarque a todos los compañeros que estén como presos políticos ahora, ¿no? Y justamente la ayuda que necesiten, que es la ayuda justamente para gastos de abogado, de gastos jurídicos, el papeleo y eso, ¿no? Y eso es algo que hemos estado acá, bueno, difundiendo, y hay grupos que han trabajado muy duro, hay grupos que han juntado mucho dinero y se ha estado enviando, ¿no? Pero lo importante acá es la cantidad por regiones y concentrarnos en eso, en los nombres. Ahora, bueno, Giovanna, tú estás diciendo que los nombres están saliendo y quizás entre sí interno, puedo decir, el círculo interno, quizás es importante que salga, pero no más allá, porque es la única forma quizás de ayudar, ¿no? Yo creo que acá lo interesante no es tener un listado de toda la gente, porque esto para nosotros es totalmente irrelevante, la verdad, sino es la cantidad dónde son las regiones que
tenemos que nosotros hacer digamos, los alcances ya, ¿no? Y como decía el compa Luis, Santiago no es Chile, o sea, tenemos que ver toda la región. Eso, gracias. Gracias. Vamos a, ¿cómo se llama? Viendo el tiempo, creo que ya llevamos más de una hora y vamos a cortar unos 10 minutos más, cortamos, así que tratemos de ser lo más cortito posible. Silvia. Sí, solamente decir e informar que en el día de ayer la Coordinadora Nacional de Presos Políticos tuvimos una reunión con la vocera de los familiares que está trabajando con la coordinadora 18 de octubre. Y una de las cosas que tocamos también es el tema de la necesidad de tener un catastro, pero han dado las mismas razones que ha dado Giovanna y Carlos, pero sí tomamos un compromiso. Que ellos van a tratar de entregarnos una lista, no con todos los detalles, con tanta información personal de cada detenido, hasta que ya no haya seguridad que una región lo vaya a tomar. Pero van a tratar de entregar un catastro, por lo menos datos ya, cárcel tantos hombres, tantas mujeres de tal edad, y por lo menos ya ir sabiendo. Y lo otro, comunicarle a Giovanna y al compañero Carlos, que ya, por ejemplo, desde que formamos este pequeño grupo, lo primero que nos planteamos que Santiago no es Chile, por lo tanto, vamos a ir buscando distribuir de qué provincia, de pueblo a pueblo, de una comuna a otra comuna en Chile, y ya conseguimos, primero las compañeras de Norrköping han tomado la responsabilidad de trabajar con los presos políticos en Antofagasta, porque la mayoría de Norrköping son gente del norte. Así también esperamos, como están naciendo otros grupos, quizás aquí está la compañera de Pesco, podamos ver que puedan tomar alguna provincia en el Gualmapo, en el sur de Chile. Y otras comunas también, o sea, ir distribuyendo a la medida que sepamos cuántas son las necesidades también. Así que eso ha sido, desde que se formó este grupo, una política de tratar de ser igualitarios según las necesidades de nuestros presos políticos en Chile. Eso no más. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, vamos a dar los últimos minutitos a don Carlos y a Giovanni para despedirnos, porque la verdad las cosas que hemos pasado en la hora y ha sido sumamente interesante poder estar tratando estos temas que son sumamente de suma importancia a nivel nacional como internacional. Sí, mira, lo que yo quería plantear es que ciertamente la prioridad hoy día es y debe ser la libertad de los presos políticos, al menos conseguir en la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total, por lo que ya se hablamos. Hay un evidente riesgo de contagio y por lo tanto el derecho a la salud y la vida están en riesgo hoy día, los centenares de jóvenes que hoy día están recluidos en las distintas cárceles chilenas. Pero yo creo que justamente para darle más peso a la exigencia y denuncia de la situación de los presos políticos, hay que agregar el tema de la verdad y la justicia respecto a los crímenes cometidos durante el periodo 18 de octubre en adelante. Porque así como el caso de los presos políticos mapuche y la búsqueda de su libertad, muy legítima por lo demás, esta deberá ir enmarcada o ligada con el asesinato de Camilo Catrillanca, que ese fue un asesinato, sí. No lo tomaron preso. ¿Y por qué? Porque hay una situación común, o sea, hay un objetivo común. A unos los matan, a otros los meten presos, pero hay un objetivo común, único, ¿no es cierto?, de parte del Estado de Chile, que es justamente neutralizar la justa lucha del pueblo mapuche. Lo mismo respecto de, vamos a decirlo así, los huincas, ¿no, Giovanna? En el sentido que
los crímenes cometidos durante el periodo post-18 de octubre, que se tradujo en homicidio, tortura sexual, las víctimas de trauma ocular. Déjenme decirles, nosotros tenemos como Comisión Chilena de Derechos Humanos una relación muy estrecha con la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Déjenme decirles que las personas que han perdido un ojo o ambos alcanzan en Chile hoy, de acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el último catastro habla de 460 jóvenes chilenos que han tenido un trauma ocular producto de disparos realizados por carabineros o por fuerzas militares. Y ciertamente, ¿quién aparece como responsable? Hay autores materiales, por cierto, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado en nuestras querellas, también las autoridades civiles y los jefes militares tienen responsabilidad, de acuerdo a lo establecido por la ley 20.357, que tipificó y sancionó los crímenes contra la humanidad en la legislación nacional. Por lo tanto, también, a propósito de lo que le planteaba Marta respecto de qué hacer y cómo plantear el tema, ¿no es cierto?, ante los distintos gobiernos de los respectivos países donde están los chilenos en el exterior. Bueno, hay que establecer ambas cuestiones. Es decir, hay un gobierno violador de derechos humanos donde no existe verdad y justicia respecto a aquello, porque déjenme decirle, de las 4.500 causas por violación a los derechos humanos que existen en nuestro país, este es un dato de la Fiscalía Nacional, no es un dato de los organismos de derechos humanos que forman parte de la sociedad civil, de la Fiscalía Nacional. De las 4.500 causas, solo en 38 causas hay formalizados. Por lo tanto, el nivel de impunidad, usted se darán cuenta que es grosero, es aberrante. Y eso también hay que develarlo. O sea, no hay que olvidar la necesidad, la exigencia de la verdad y la justicia respecto a todas las personas que han sido víctimas de la violación de derechos humanos de este gobierno y que esperan por verdad, esperan por justicia. Y por lo tanto, la exigencia del Estado de Chile respecto del cumplimiento de las obligaciones internacionales de verdad y justicia también hay que hacerla valer y también hay que plantearse a los gobiernos respectivos que forman parte del Foro de Naciones Unidas. Porque eso va a significar darle un mayor fundamento, un mayor peso precisamente a la búsqueda de la libertad de los presos políticos, porque la prisión política no es sino otro mecanismo represivo que ha utilizado el gobierno para frenar y neutralizar el movimiento social. Gracias, compañero Carlos. Giovanna, perdón. Yo pensaba que Tania estaba pidiendo la palabra. Tania. No. Bueno, agradecer infinitamente a nuestros ancestros que nos han dado la posibilidad de poder comunicarnos de esta forma desde la tecnología. Me ha costado tomar el peso de la tecnología porque no me gusta mucho. Pero agradecerle a cada uno de ustedes, a Carlos, un gusto haberlo visto después de tanto tiempo, tantos años, más de 20 años que no nos vemos. Pero agradecer poder estar aquí y poder dar a conocer lo que está pasando acá en Chile, lo que está pasando con los presos políticos mapuche. Yo tengo la lista completa de todos los presos, así que se la voy a hacer llegar para que la puedan tener y por ciudad, o sea, por cárcel. Hay distintas cárceles de distintas ciudades, así que se las voy a hacer llegar porque de verdad hay muchos lamienes que tienen 4 o 5 hijos pequeños. Entonces, eso también hoy día ha sido un tema. Nos ha costado ayudar a que la gente pueda vivir, porque hoy día solamente están sobreviviendo, sí. Y sobre todo hoy día con tanta cuarentena y todas esas cosas que los tienen encerrados en sus casas. Agradecer infinitamente a los ancestros y a ustedes por haberme permitido estar hoy día. Chaltumay Pulamien. Chaltumay. Bueno, nosotros antes de despedirnos, la verdad las cosas es que vamos a cortar el Facebook Live y vamos a quedemos unos minutitos antes que nos despidamos completamente, ¿no? Agradecemos a todos que han estado mirando este evento y por supuesto que estaremos retransmitiendo e informando a través de la situación de los compañeros y compañeras
de la situación en Chile, lo que está pasando en la actualidad. Por supuesto que Chile Despertó Suecia es una organización nacional en la cual estamos trabajando y queremos que la gente se entere y que despierte de una vez que realmente no es solamente de algunos el trabajo, sino que es de todos, unidos en una sola bandera. Esto se trata de derechos humanos, se trata de solidaridad y ponerse la mano al corazón y levantar los brazos diciendo que estamos todos juntos por un Chile más justo, con justicia para todos y todas y todes. Muchas gracias, hasta luego.